vamos a comenzar. Hemos dado los 5 minutitos de rigor para estar todos o casi todos. Creo que aún vendrá alguien un poquito más tarde, ¿verdad? Le guardamos sitio, por si acaso. Lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo lunes tecnológico. Me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Mario Verdonce, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo. Y os damos los primeros de todos, por supuesto, la bienvenida y las gracias por asistir a estos eventos que venimos realizando periódicamente, ¿vale? Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una charla, una demostración sobre posicionamiento en Internet, o también llamado SEO, ¿no? En inglés. ¿Qué es el posicionamiento en Internet? Una de las cosas que vamos a ver, cómo se consigue un mejor posicionamiento, resolución de dudas y qué hay que tener en cuenta a la hora de posicionar nuestra página web. Veo gente conocida, pero me gustaría luego preguntará, bueno, presento también, por supuesto, a Juan Luis. Juan Luis va a ser el ponente de la charla de hoy. Juan Luis tiene una empresa, una asesoría TIC, que se llama La Locomotora Digital, en el que trata, entre otros muchos temas también, temas de posicionamiento en Internet, marketing digital y demás, ¿vale? Así que os pedimos, por supuesto, que aprovechéis la oportunidad de tener a un profesional con nosotros para resolver también vuestras dudas. Es más, nosotros siempre fomentamos a todos los asistentes a que interactuéis con nosotros, ¿vale? Que no sea un monólogo de este señor, como alguna vez digo, esto está en el Club de la Comedia, ¿no? Para hacer monólogos y demás, sino que aquí lo que tenemos son profesionales que también les gusta interactuar con el público y con los asistentes, así que aprovechad para resolver vuestras dudas. Y sin más dilación, sí que me gustaría darle la palabra ya a Juan Luis, antes preguntándoos, que os preguntará también yo creo él, ¿me podéis levantar por favor la mano de cuántas empresas o emprendedores hay aquí que tengan página web? ¿Sí? Vale, veo unos cuantos. Emprendedores o emprendedoras, por supuesto. Vale. Pues todos ellos y ellas vais a poder resolver todas las dudas, y los que no tengáis página web o tengáis pensado montar una, también vais a poder ver de qué va esto, ¿no? Y los que no tengáis pensado montar una, también vais a poder ver qué es esto del posicionamiento, y si el día de mañana tenéis una o lanzáis una, lo vais a tener un poquito más fácil, ¿no? Así que sin más ya, Juan Luis, te dejo con ello. Muchas gracias, por supuesto, también al ponente, que siempre que lo llamamos, a Juan Luis, está por aquí sin ningún problema. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a intentar, es un tema complicado, el tema del SEO. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. No voy a intentar utilizar términos complejos. Entonces, ha habido otras veces que diferentes sesiones que he dado aquí en Fundación Dédalo, y se lo comentaba a Mario, que igual me han sido más fáciles a la hora de crearlas porque se pueden poner más ejemplos. Hoy vamos a partir de cero, ¿vale? Con el tema del SEO. Entonces, seguro que hay términos, porque es ineludible, que igual desconocéis. Por favor, si no os queda claro lo que estoy hablando, levantáis la mano, preguntáis las veces que sean. Es muy complicado hacer esta sesión de hoy muy práctica, es decir, sí que vamos a ver, para que os quede muy claro qué es el SEO, cómo lo podéis hacer, pero partimos un poco de la teoría y de ciertos elementos teóricos del SEO, ¿vale? En primer lugar, el SEO, ¿de aquí alguien sabe qué es el SEO? ¿O ha oído hablar? ¿O ya más o menos? Sí, pero no ¿lo tenéis claro? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? La diferencia entre SEO y SEM también. Ahí ya, bueno, SEO y SEM son dos términos que los vamos a ver ahora. Bueno, al final, una definición que puede ser un poco fácil de digerir de SEO es el conjunto de acciones que nos ayudan a mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados de búsqueda de los diferentes buscadores. Al final, las acciones que hacemos de SEO, ¿para qué sirven únicamente y principalmente? Es para que nos encuentre en nuestra página web. Para que alguien, si busca zapatos y vendemos zapatos, aparezca en primer lugar. Luego vamos a ver unos datos que son demoledores, porque si no estamos bien posicionados, muchas veces me viene gente, bueno, quiero una página web, ¿vale?
hacemos la página web, pero ya está y se acaba. Si solo nos quedamos en eso, es como si no hubiésemos hecho nada. Porque debemos tener una página web y que esté bien posicionada para que nos puedan encontrar. O sea, que ahora mismo, si no estamos bien posicionados, es como si fuésemos invisibles. Como ha comentado Mario, al final, en inglés, Search Engine Optimization es posicionamiento web o la optimización de los motores de búsqueda, ¿vale? El motor de búsqueda como pueda ser Google. Siempre voy a hablar de Google, en este caso, más que nada porque aquí es el principal buscador que hay en España. Existen otros como Yahoo, Bing, pero en España el 92% utiliza Google. Para que nos hagamos una idea, al final tecleamos comprar televisión y esto nos aparecería. Vamos a, de momento, obviar lo que hay en esta parte y en esa parte que aparece marcado que pone anuncio, ¿vale? Entonces, esta primera, que es de MediaMarkt, venta de televisores, esto sería la primera posición que aparece, es decir, que mejor posicionado está comprando, poniendo en Google comprar televisión 3D, sería MediaMarkt, ¿vale? Obviamos de momento esto, ya explicaremos, pero esto sería un muy buen posicionamiento por parte de MediaMarkt. Un dato, en estos momentos más o menos hay 60 trillones de páginas web. Si queremos que nos encuentren, antes esto pasaba también, por ejemplo, con las tiendas online. Quiero montar una tienda online. Antes era fácil, o relativamente fácil, pues era una novedad que pudieses comprar y que ahora no, ahora ya hay que hacer muchos elementos, tener un buen posicionamiento en las tiendas online, lo mismo que en una página web. Vamos a ver un poco qué diferencia hay entre SEO y SEM, estos dos términos. SEO ya hemos visto que era el conjunto de acciones que nos ayudan a mejorar nuestro sitio web. Y SEM, que en inglés es el marketing de búsqueda, afecta a las áreas de resultados patrocinados, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en ejemplo. Realizamos una búsqueda de zapatos de mujer baratos. Esto que vemos aquí, en esta parte de aquí, que pone ads o anuncios, y esta parte que sale a la derecha, que siempre está sombreado de una manera amarilla, o en la parte inferior, eso se llama SEM. Esto es todo de pago. Es decir, aquí hay empresas que se paga por el clic, es decir, hay una puja sobre palabras, queremos aparecer con zapatos baratos. Pues, vamos a Google AdWords, que es un programita de Google, pagamos un dinero por esa palabra y aparecemos en esta posición de aquí. Esta de aquí es ya SEO, es decir, esta que aparece que es de yo y gogo.es es porque os adenza, es porque están bien posicionados o han realizado una buena práctica de SEO. Para que nos entendamos un poco, cuando realizamos una búsqueda, que tengamos claro, esto es SEO y cuando es amarillo y que pone anuncio, es SEO y es de pago. ¿Vale? Datos para que nos quede un poco, tengamos relevancia de por qué es tan importante el SEO. El buscador de Google es la principal fuente de visitas del mundo, es decir, casi todo el mundo utiliza Google para realizar búsquedas. Y esto es importante, el 90% de los usuarios nunca pasan a la segunda página de Google. Nosotros buscamos televisores, vemos en la primera página comprar televisor, vemos en la primera página, y si no está en la primera página, a la segunda o a la tercera ya ni accedemos. Y en España, mira, me he quedado un poco corto, el 96% de las búsquedas utilizan el buscador de Google. O sea que casi todo el posicionamiento lo planteamos o el SEO lo realizamos para salir bien posicionados en Google. Además, estos datos, perdón que me interrumpa, se repiten desde hace tiempo, porque yo siempre he conocido más del 90% o más del 90% de las búsquedas son en los comienzos de Internet sí que Yahoo tenía una gran competencia con Google, era un buscador que de hecho estaba mejor hecho, pero mayoritariamente en España se empezó a utilizar Google y ya veis la tendencia y cada vez es mayor. Es más,
una tendencia es que la gente cada vez obvia más a meter la palabra de una empresa, es decir, teclear, perdón, directamente, pues, por ejemplo, fundaciondedalo.org, sino que va a Google y pone Fundación de Dalo. Entonces, esto es bastante importante que estemos. Hay empresas hasta que con su propio nombre no aparecen en la página inicial de búsqueda, ¿vale? Si buscamos. Bueno, vamos a ir paso por paso. Hemos visto un poco la diferencia entre SEO y SEM. Para ver qué tenemos que hacer para mejorar nuestro SEO, primero vamos a intentar entender cómo funciona el motor de búsqueda, cómo funciona Google, qué hace Google para coger nuestra página y por qué lo pone en una posición o en otra. ¿Vale? Lo primero que hace Google es rastrear con los bots, que son como una especie de arañas, es decir, que lanzan por la red, empiezan a recorrer sitios web. ¿Para qué? Pues para saber qué páginas hay nuevas, qué posts, qué elementos hay nuevos, ¿vale? Entonces buscan principalmente páginas con contenidos que se actualizan constantemente. Ese es el valor. Es decir, van buscando y van un poco rastreando qué páginas hay nuevas. Más o menos el rastreo puede ser cada 15 días coger una página. Por eso cuando lanzamos una página nueva, hasta que es efectivo todo el posicionamiento que hemos hecho, suele tardar 15 días. Una vez se ha rastreado, lo que hace es indexarlo, ¿vale? Es decir, coge toda esa información. Ha buscado diferentes y la búsqueda y la ordena según tres criterios. El contenido, es decir, pues aquí estas páginas son de zapatos, estas páginas son de fútbol, estas páginas son, ¿vale? Luego, según la autoridad y la relevancia, que veremos estos dos elementos un poco más tarde. Entonces, lo que hace es coge y los va ordenando, ¿vale? Que le llama el proceso de indexación. Si queréis, que estáis copiando y tal, esta presentación luego os la podrán colgar para que la podréis tener. Y el tercer elemento, una vez ya nos han rastreado, han indexado, es decir, han hecho un poco el orden, el siguiente paso es el algoritmo de Google, que este cambia constantemente. Es decir, Google no te da la fórmula de cuáles son los factores, te dice algunos factores, pero no todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Google, como hemos visto, vive de la publicidad y vive de que si quieres estar bien posicionado, o tienes que trabajar mucho, o si no, paga por estar en primeras posiciones. ¿Y estos algoritmos qué hacen? Pues procesan de una manera rápida, es decir, ¿vale? Si has buscado zapatos, ven el criterio, que es contenido, y entre la autoridad y la relevancia de la página, sacan, en función de muchos factores, una página delante de otra. Es decir, en función de elementos que tenemos nosotros que mejorar ese SEO para que pueda salir en mejor posición. ¿Vale? Hasta aquí sabemos un poco cómo funcionan los motores de búsqueda. Vale. Que hemos visto antes comentaba que había tres elementos. Uno era el contenido, que lo diferencia, pues, contenido en función de qué tipo de contenido sea. Otro de los términos era la autoridad. La autoridad hace referencia a la popularidad de una página web. Cuanto más clics tenga esa página web, más autoridad tiene sobre un cierto tema. En este caso, por ejemplo, ¿por qué MediaMarkt está en mejor posición que hemos visto en tele? Igual porque se considera MediaMarkt como con más autoridad, es decir, con más criterio para que la gente que busca comprar tele barata de 3D sea MediaMarkt la página idónea a ese criterio de búsqueda. El tercer criterio sería la relevancia, que va en relación la web frente a las búsquedas. Es decir, una página es relevante en función de si para el usuario la información que ve es relevante. Entonces, ya vemos que la autoridad, es decir, la autoridad, según qué temas pueden tener ciertas marcas más autoridad o menos autoridad, y la relevancia si el contenido que ven es relevante para los usuarios. Vale. Hablamos siempre de SEO, ¿vale? Y cuando
vamos a diferenciarlo, el SEO se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer off-page y se puede hacer on-page. ¿Qué diferencia puede haber? Un poco, que luego lo veremos un poco con más detenimiento, el SEO off-page es todo lo que implica a factores externos, como puedan ser las redes sociales, puedan ser los blogs de otras personas, elementos externos que no afectan a nuestra propia página web. No, a veces los podemos controlar y otras veces no. Es decir, que se metan desde una red social a nuestra página web no lo podemos controlar, ¿vale? Y SEO on page, como su nombre indica, sí que hace referencia a todo lo que podemos hacer en nuestra propia página web, que ahora nos meteremos más de lleno, pero aquí hace referencia a la velocidad de carga de nuestra página web, cuanto más rápida sea, mejor será, hace referencia a el código interno, cómo etiquetamos la página, hace referencia a que las imágenes estén etiquetadas, es decir, las imágenes tienen un título, las imágenes de nuestra página web, y tienen un código AL o descripción, y si no lo ponemos, eso afecta negativamente a nuestro posicionamiento, ¿vale? Vamos un poco a nivel práctico, ¿qué podemos hacer? ¿Dudas o si alguna duda? Sí, ¿cómo se mide la relevancia? Porque la autoridad se mide con los clics, pero la relevancia... A ver, la medición de la relevancia de una página, ¿vale? Va en factores de cuando el usuario va, es decir, lo que miran es si en ese momento sale de esa página o no sale de esa página. Si le parece relevante o no le parece relevante. Eso es un poco la medición que hace Google. Si la tasa de rebote, que se llama, es decir, que entra y sale directamente, si es muy baja, es decir, que todo el mundo se mantiene, es que les parece relevante esa página. Si no, es decir, si mucha gente clica en esa página pero salen disparados, es que es poco relevante para una materia en concreto. Nos ponemos, por ejemplo, un blog de moda. Imaginemos que van llegando a esa página pero salen automáticamente. Ese blog en teoría no es relevante en el concepto o en la palabra moda, ¿vale? Ahora ya, una vez visto, es decir, cómo la diferencia entre SEO, SEM, viendo un poco cómo funcionan los buscadores, es decir, cómo indexan, cómo rastrean, indexan. Ahora vamos a ver a nivel práctico, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Hemos visto que se pueden hacer cosas tanto SEO on page o SEO page. Pero ahora ya vamos, a nivel práctico, ¿qué podemos hacer? Vale, lo primero de todo, antes, claro, esto sería lo ideal, ahora ya iremos viendo cuando uno ya tiene una página web qué se puede hacer. Pero lo primero de todo que tenemos que hacer es pensar en nuestra arquitectura web, en nuestra página web, es decir, lo mismo que uno cuando se va a hacer una casa, el arquitecto piensa, pues vale, ¿cómo voy a distribuir? ¿Qué plantas va a tener? ¿Cómo voy a acceder de una habitación a otra? Aquí es importantísimo en nuestra página que pensemos cómo vamos a navegar por nuestra página web, ¿vale? Esto afecta también bastante al SEO, porque si nuestra página no está bien estructurada, el usuario se pierde, ¿vale? Es uno de los factores que afecta negativamente. Entonces, lo primero es pensar en una estructura coherente. Si ya la tenemos, pues bueno, veremos a ver de qué manera lo podemos reconducir. Pero este sería el primer paso. Segundo paso, pongo velocidad de la página, aunque luego ya... ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el hosting. ¿Qué es el hosting? Es donde alojamos nuestra página web. En función de si elegimos un hosting bueno, es decir, o no, hay muchas páginas que se nos quedan colgadas porque accede mucha gente. Porque el hosting igual no es del todo fiable y se cae. Eso repercute negativamente. Luego, pongo aquí temas y plugins. ¿Por qué? Porque cada vez más se utilizan plataformas como WordPress, Joomla, PrestaShop, Magento, es decir, programas para programar en nuestras páginas web. Entonces, esos programas funcionan con temas. El tema que se compra es importante si es rápido o no es rápido, ¿vale?
Los plugins, cuanto más plugins le metamos, ¿qué son los plugins? Son elementos que le vamos añadiendo a nuestra página para que sea mejor. Pues le podemos añadir un plugin para que las imágenes hagamos zoom y se vean bien las imágenes. O le podemos añadir un plugin para poner la política de cookies debajo, o para que aparezcan las redes sociales y podamos compartir, pues según cuanto más plugin metamos también, la página pierde la velocidad, perdón. ¿Vale? Luego, también es importante, las imágenes, los pesos de las imágenes. Oye, voy a meter esta imagen y pesa 2 megas. Y cuando uno va a abrir esa página, tarda un montón en cargarse. Si os fijáis, los periódicos tardan mucho en cargarse, porque tienen muchas noticias y muchas imágenes, ¿vale? Entonces, de hecho, no optimizan muy bien. Y luego otro elemento importante que es la caché. Por ejemplo, los periódicos tiran mucho de caché. ¿Qué significa la caché? Es que de nuestro ordenador, cuando navegamos por páginas habituales, hay ciertas imágenes que no cambian, como el logotipo, muchos elementos, y se quedan almacenadas en nuestra caché y ayudan a que la página sea más rápida. Pues esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y esto, Google, cuando hace la búsqueda, sí que ve si, oye, está utilizando caché, no está utilizando caché, ¿vale? O sea que estos elementos son bastante importantes. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sabes si tienes lo de la caché? Simplemente hay plugins, depende de la página, qué página estés utilizando, si estás utilizando WordPress o no, pues hay plugins, si metes en plugins pones caché, lo tienes que poner, no, es decir, no automáticamente no te lo coge, si no lo pones tú, no te lo coge. Eso es un plugin que siempre, yo por lo menos lo recomiendo, porque ayuda bastante a acelerar un poco la página ciertas cargas. Luego te lo busco porque de memoria el nombre no me lo sé, pero te lo digo luego, ¿vale? Vale, hemos visto que antes no me he metido en detenimiento, SEO on page. ¿Qué cosas podemos hacer dentro de nuestra propia página de web? Lo primero, antes lo básico era meter las palabras clave. Vamos a meter la palabra clave. Esto cada vez está teniendo menos importancia en Google. ¿Vale? Antes sí que tenía mucha importancia, pero ahora cada vez está teniendo menos importancia. Aun con todo, antes teníamos que meter, decía, no, lo importante es meter unas 7, entre 7 y 14 palabras es lo idóneo. Ahora, con que metamos una, pero si metemos todos los elementos que ahora veremos, es suficiente, ¿vale? Porque es lo que os digo, Google cambia constantemente sus parámetros. Antes eran muy importantes las palabras clave, ahora ya no son tanto, ¿vale? Pero sí que es interesante hacer un poco un estudio de qué palabras clave, por ejemplo, viendo qué tiene nuestra competencia, ¿vale? Decir, oye, ¿qué palabras clave utiliza nuestra competencia? Para eso hay una herramienta que podéis buscar que se llama SEMrush. SEMrush, ¿vale? SEMrush. ¿Os suena? ¿Vale? Luego, es importante la experiencia de usuario. Debemos llegar al mayor número de usuarios y que la página sea útil. ¿Esto cómo lo podemos ver? Con Google Analytics, viendo qué hacen nuestros usuarios, si les gusta una determinada información o no les gusta una determinada información. Si tenemos una tasa de rebote en nuestra página del 80%, nada más entrar se van todos, pues señal de que algo estamos haciendo mal, que no está funcionando nuestra página. Entonces, tenemos que ver, esto va muy ligado también con la arquitectura de navegación, ver qué es lo que queremos. Cada página tiene que tener un objetivo concreto. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos viendo que nuestro usuario está navegando correctamente por nuestra página o vemos que no, o vemos que se pierde? ¿Vale? Cuando tienes una web con varias páginas, ¿Sí? en Analytics, ¿se puede ver si están llegando a todas las páginas Sí, o claro. están llegando a una?
Tú puedes ver si llega, es decir, tú cuando insertas el Analytics en tu página es para que recorra todos los sitios de tu página web, todos. Entonces, en las métricas que te da Analytics, imagina que tienes la típica, que tienes la home, luego tienes pues, un par de páginas y tienes Somos. ¿Sí? ¿Puedes, por ejemplo, ver cuánta gente ha llegado a quiénes Somos? Sí. Si vas a conversiones, en flujo de conversiones, te hace un poco el recorrido que están haciendo. ¿Cuántos llegan? ¿Por dónde entran a tu página web? ¿Y cuál es el recorrido que hacen? Y tú, te saldrá una gráfica verde y entonces tú te vas viendo qué recorrido hace tu usuario. Dónde se queda, dónde sale, por dónde te entra la mayoría de la gente. ¿Vale? Sí que puedes ver hasta qué punto, es decir, el SEO va muy ligado a analizar las webs. Si tenemos una web que la ponemos y ya está, no vale para nada. O estamos constantemente analizando y, por ejemplo, el flujo de comportamiento del usuario es clave para determinar si la experiencia del usuario es buena o no. ¿Vale? A mí no me quedó claro la tasa de rebote. ¿Perdón? La tasa de rebote. ¿Cómo podemos saber cuánto tiempo se quedan nuestros lectores en nuestra página? Tú la tasa de rebote, nada más te marca qué tasa de rebote tiene tu página. Eso, ¿Existe una media que digas es buena, mala? pues, a a partir del 40% hacia abajo es buena. Eso quiere decir que de 10 usuarios, 60 se te van y 40 se te quedan. Entonces, tú ahí tienes que ver y sobre todo tú puedes ver primero la home. Dices, vale, ya he llegado a la home y en la home es del 80. Algo estás haciendo mal en tu página inicial. Pero dices, igual es buena tu página inicial y vamos a poner que tiene un 20%, ¿vale? Es decir, que es muy buena. Pero luego vas a la siguiente página, quiénes somos, y se van. Pues es que igual les estás metiendo en un rollo en quiénes somos, ¿vale? Entonces, tienes que analizar la tasa de rebote en cada página. Es decir, me han pasado aquí, ¿cuántos usuarios me han pasado? Han pasado 20 usuarios y de esos 20 es que se me van todos o se me va el 75%. ¿Vale? Depende también de sectores para medir un poco cuál es buena y cuál no hay un... Pero si ya estamos del 60 para arriba, es que tenemos que mejorar algo. Eso es buena. Es buena. Seguro, es decir, que si planteáis, seguro que siempre hay un margen para poder ajustar en función de contenidos de un 10%, o sea que aún podréis mejorarla hasta el 30 y tanto, seguro. ¿Vale? Factores que afectan al contenido de dentro de la propia página web. Vamos a meter el título o metatitle, ¿vale? Que es súper importante. Esto cada vez está teniendo más relevancia. El título que le ponemos a la página. Cada página, hablamos de no solo la home, cada página hay que meterle el SEO. Alguien me dice, no, si solo ya he metido SEO. Y las demás páginas han metido la home, pero en quiénes somos, en servicios, en contacto, ¿vale? Es súper importante y es recomendable que en el título esté la palabra clave a la que queremos hacer referencia, ¿vale? Es decir, si vamos a poner en nuestra página principal, porque vendemos zapatos, ponemos zapatos, el nombre que sea, es recomendable que en el título sea zapatos no sé qué y que la palabra clave sea zapatos, ¿vale? URLs amigables y cortas. ¿A qué hace referencia? Seguro que si os fijáis cuando navegáis, por ejemplo, vamos a poner elmundo.es / y empieza un montón de números, símbolos raros. Eso para Google no entiende, no lee, es decir, Google, esa dirección, lo mismo que tampoco nosotros sabemos leer qué pone, pues para un buscador es lo mismo, no interpreta qué hay en esa dirección. Por lo que se pide que imaginemos que esa es elmundo.es / Real Madrid ganador Champions, ¿vale? Está interpretando Google Real Madrid ganador Champions, ¿vale? Es decir, tenemos que en nuestras URLs
hacerlas amigables y cortas. ¿Cómo se puede hacer? En cualquier plataforma tipo WordPress y demás, te permite modificar esa URL, ¿vale? Es decir, que nosotros pongamos una URL amigable y que sea corta. Lo recomendable, entre 3 y 5 palabras como máximo, ¿vale? Esto es importante, por ejemplo, para los posts. Hacemos un post en un blog, no podemos poner todo el título, imaginemos que es 10 factores clave para posicionamiento SEO. Pues sería muy largo, entonces podemos poner factores clave SEO, ¿vale? Y ya está. ¿Entendemos? Ya hemos hablado de la velocidad de carga, que hay que optimizar. Lo ideal, la carga que no sea más de 2 segundos. Hay un montón de sitios que sea, por ejemplo, con Google Speed, que podéis ver en cuánto tiempo está vuestra carga. Y es importante que ahora cada vez más que la carga sea rápida, sobre todo en móviles. Donde falla ahora la mayor parte de las cargas no son en las versiones de escritorio, sino son en las versiones móviles. ¿A qué puede ser debido eso? Muchas veces a las imágenes, a la optimización de esas imágenes. Claro, el móvil necesita procesar, en ese dispositivo tan pequeño, necesita procesar esa información, y a veces a qué es debido, a que no está bien optimizado para estos dispositivos. El contenido, el formato del contenido tiene que ser fácil y sencillo. Con ello, ¿qué quiero decir? Que si estamos hablando de una temática complicada o demás, tiene que ser algo entendible para todos. No digo que sea corto, porque ahora veremos que lo corto penaliza. Tiene que ser un contenido, por ejemplo, eso está pasando, y se lo comentaba Mario, que se está penalizando mucho las home actuales, ¿no? Vamos a hacer una home muy visual y no hay nada de contenido. Entonces, eso penaliza que no haya contenido. Lo que quiere Google es que haya un poco de miga, por así decirlo, contenido en las páginas. Pero de una manera fácil y sencilla, frases súper cortas, ¿vale? Sujeto, verbo y predicado, no realizar frases muy largas. Si os fijáis, vamos viendo casi todo va girando en torno al contenido. Aquí todo lo que estamos viendo depende del contenido que generemos para nuestra propia página web. Cuando uno realiza una página web, que dice, no, con las imágenes ya he hecho todo. Hemos hecho una parte de la página que sea visualmente atractiva. Lo importante de una buena página web es que tenga un contenido atractivo y un contenido que esté bien posicionado. Importante, la antigüedad del dominio. Cuanto más lleve, más autoridad tendrá esa página. Hay páginas que tienen mucho tiempo y que, por ejemplo, ahora me dicen mucha gente, es que tengo una consultoría, bueno, un gabinete psicológico, pero es que la competencia lleva 15 años y sale primera, y yo quiero salir el primero. Pues milagros no existen, es decir, se puede ir subiendo, pero si esa página está bien posicionada y lleva mucho tiempo, va a ser muy complicado que se le desbarque. Esto es un poco también como en la vida real. El que lleva un tiempo ejerciendo en alguna profesión, pues tiene ya conseguido o recorrido ese camino, ¿vale? Etiquetado consistente y coherente. Y pongo debajo H1, H2, H3. Esto sí que hace referencia más a temas más de programación, ¿vale? El H1, H2, H3 son formatos que le tenemos que dar a nuestros títulos. Es decir, esto es como la vida misma. Nosotros escribimos en papel, ponemos un título a una tipografía más grande, el título principal, luego el título secundario va un poco más pequeñito, pero con otro, y luego ya va el contenido. Pues en una página web tenemos que estructurar de la misma manera, un título grande, un subtítulo que aglutine y luego el contenido. Eso se le denominan los H1, H2 y H3. Y tienen que ser coherentes entre todas las páginas. No, esta página me gusta y quiero que lleve solo un título. ¿Vale? Entiende Google que dice, dentro de lo que cabe vamos a ser coherentes y que todas tengan una estructura parecida. ¿Vale?
Aquí esto es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Título del post, importantísimo. La metadescripción. Hemos visto el título. La metadescripción, ¿qué es? Que muchas veces cuando buscamos una página en Google nos aparece el título de la página, la URL y debajo un pequeño textito. Ese textito es la descripción, es lo que vamos a encontrar en esa página, es nuestro resumen. Es como si en un periódico el lead, es decir, debajo del titular, lo que resume que vas a ver en esa noticia. Es importante también que en esa metadescripción esté puesto lo que es la palabra clave. ¿Vale? Luego, importante también en nuestras páginas, enlaces internos, enlaces que nos vayan guiando en nuestra casa de un sitio a otro, es decir, en nuestra propia página web, que digamos, ¿vale? Estamos hablando de servicios que ofrecemos y, por ejemplo, le llevamos a productos, porque esos servicios desembocan en unos productos, pues le llevamos ya de la mano al usuario. Entonces, eso es importante, lo interpreta Google como que le estás ayudando a mejorar esa experiencia al usuario, a que acceda fácilmente a ese contenido. Esto es muy complicado, casi nunca se cumple, que es la densidad de palabras. Es decir, que si estamos hablando en un post de zapatos, que la palabra zapatos la repitamos varias veces. Esto cada vez, por ejemplo, está perdiendo un poco, aunque sí que es importante que si vamos a hablar de zapatos en un post, mencionando la palabra zapatos varias veces. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en un post de 3.000 palabras, lo idóneo es que salga 3 veces. Esa es un poco la regla. Si vamos a un post de 5.000, pues 5 veces, más o menos. No es una regla, pero es un poco lo que nos permite esa densidad de palabras. Sí que muchas veces me encuentro un post, la palabra clave es zapatos, y no lo he mencionado, es un poco complicado. Si mencionas la palabra clave, pero de forma como un poco demasiado... Sí, no, eso lo veremos. Eso penaliza negativamente. Eso es, por ejemplo, es uno de los errores muy comunes, de decir, vale, ahora voy a meter aquí la palabra porque me han dicho que es súper importante. Esto al final muchas veces es aplicar también el sentido común. Es decir, es que esta página pues da lo que da y en lugar de 3 he metido 2 palabras 2 veces, no pasa nada. Lo que es negativo es decir, voy a meter 3 o 4 palabras, porque sería ilógico. Lo mismo que ahora veremos los enlaces, es decir, hacer demasiados enlaces. Tampoco tiene mucho sentido que digamos, oye, pues ahora como me han dicho que es bueno hacer enlaces, todo el rato pongo enlaces. Pues es aplicar un poco el sentido común. Vale, importante, esto se lo deja la mayoría de las personas, es otro de los errores más comunes. No poner título a las imágenes, es decir, nosotros subimos una imagen y la imagen se llama 7843 JPG. ¿Cómo interpreta Google que es esa imagen? ¿Vale? Nosotros sí que no la sabemos, pero Google no. Entonces, es importante ponerle un título a esa imagen que sea un título adecuado a la imagen y luego hay un campo que se llama alt o descripción donde podemos describir qué es esa imagen. Si vemos que hemos subido un niño con una pelota, pues podemos poner niño pelota. ¿Vale? Estamos describiendo qué se va a ver en esa imagen. ¿Para qué es importante también? Para ayudar al SEO y también cuando realiza la gente búsquedas a través de Google y da a buscar imágenes, sí que nos podrían aparecer nuestras imágenes si las tenemos bien etiquetadas. Y si... ¿Cómo se pregunta? Sí. Sí, por ejemplo, se pueden utilizar las imágenes para posicionar, pero de forma muy a lo que si tú tienes, por ejemplo, un blog que vende pelotas para niños. Sí. Y entonces tú escribes post a diario, ¿no? Y vas metiendo las imágenes, puedes poner todas las imágenes. Bueno, pelota, niños rosa, pelota, niños grandes, pelota, niños azul, pelota, niños jugando, todo tipo, eso ayuda a posicionar. Sí. Eso no penaliza. No penaliza si utilizas imágenes propias. Importante, porque
si nos encuentran una imagen que sea igual que la nuestra, todo lo que hemos hecho no vale para nada, ¿vale? Pero si estás, sobre todo es una de las cosas que sí que ayuda a mejorar el posicionamiento, utilizar posts con imágenes visuales atractivas, ¿vale? Y si esas imágenes vamos todos los días pelota y tal, ayuda a nuestro mejor posicionamiento, ¿vale? Siempre que sean únicas, esas imágenes. Pero eso, aunque esa imagen tenga una publicidad. ¿Perdón? Si esa imagen no tiene copyright, ¿la puedes utilizar? Sí, pero si no tiene copyright, a ver, yo todas las imágenes que son libres de derechos, tú lo puedes utilizar, es decir, y al final se repite. Es contenido repetido para Google, ¿vale? Entonces yo recomiendo, si podéis utilizar o tirar de fotos propias, mucho mejor. Y si coges estas imágenes de bancos gratuitos que la personalizas y tal, eso ya pues, se considera propiedad. Cuando lo has personalizado, depende de la personalización que sea, si es solo una rayita, ¿no? Pero si la personalizas bien, sí que se puede considerar como propia y única. De todas formas, a mí me gustaría añadir ahí, en el tema de la personalización de las imágenes, habría que valorar qué licencia tiene esa imagen. Si tiene una licencia para utilización con modificaciones, eso hay que revisarlo bien. Son de esos bancos gratuitos que... Sí, lo que pasa es que, como comenta Mario, hay muchos bancos gratuitos que no los lees porque te pone banco gratuito y tal, y te dice, vale, tú puedes utilizar esas imágenes, por ejemplo, para presentaciones internas. Pero luego lees y dices, si usted quiere publicar estas imágenes, tiene que tal. Entonces es importante leer bien esos temas, porque por ejemplo, un cliente mío, de paso que no leyó bien, no es por meter miedo, pero a veces pasa. En la mayoría de los casos, hay que leerse el documento, pero en la mayoría de los casos suelen tener una licencia que se llama Creative Commons, CC, que una licencia normalmente de atribución. ¿Qué quiere decir eso? Que si utilizas esa imagen o modificas esa imagen, lo que tienes que hacer es atribuir la autoría de esa imagen. O sea, el autor tiene que aparecer en tu artículo, en tu texto, como imagen de tal. Y enlazar normalmente a la fuente de esa imagen. ¿Y eso dónde se ve? Eso se ve en la licencia de la imagen. Normalmente en fuentes como pueden ser Flickr, el propio Google, te aparecen las licencias que tienen imágenes, incluso Google, el buscador de imágenes, en un apartado de buscar imágenes, puedes, a través de sus herramientas, decir que quieres buscar solamente imágenes que puedan modificarse, que puedan compartirse. ¿Vale? Porque si haces una búsqueda normal, la mayoría de imágenes en esa búsqueda tienen su propio autor y no hay permisos para compartir. Es un mundo aparte de las licencias de imagen. Igual que licencias de imagen y licencias de cualquier otro tipo de elementos que tengamos en Internet. Hay que tener cuidado con esas cosas. Perdona que Siguiente paso, negrita y cursiva. Si utilizamos bien las negritas y cursivas, esto ayuda a un mejor posicionamiento. ¿Cómo hay que utilizarlo? Venga, ahora vamos a poner todo en negrita, todo es importante. Pues esto es como en un escrito que destacamos lo que es relevante. Pues lo entiende Google como que le estás facilitando al usuario que lea qué es lo más destacable del post o de la página. Estos son ya también insertar, es interesante insertar la palabra clave, es decir, ¿cuántas veces? Bueno, pues es un poco relativo, pero es interesante insertarla al principio y al final, porque para Google la importancia, a ese inicio del post, siempre hemos dicho, cuanto antes esté la palabra clave, más importante, pero luego también es importante en la conclusión final, le da bastante relevancia a esa conclusión final. Importante, evitar contenido duplicado, vemos pelota rosa sí, pelota grande, pero si ya vamos otra vez repetimos pelota rosa o pelota grande, nos va a contar negativamente. Esto pasa muchas veces en muchos blogs, sobre todo de expertos en marketing y demás, que repiten constantemente los mismos posts. Eso les penaliza bastante. Y sobre todo también otro de los elementos es que sea original. Yo doy clases también en la Universidad de Navarra y si os contase las que me hacen los alumnos, que simplemente con copia del inicio en Google, de la redacción que a veces lo que
les pido y tal que me propongan, aparece. No, ni se molestan en por lo menos intentar engañarme. Pero entonces es súper importante que el contenido sea único, ¿vale? Bueno, en relación con lo que hablamos también de las imágenes, que he cortado antes a Juan Luis porque me parece un tema importante, ¿no? Dentro de, aunque sea un tema que se extrapola un poco de la temática de posicionamiento, el tema de utilizar imágenes, por supuesto que se puede utilizar, pero siempre leyendo todo lo que conlleva, ¿no? Las licencias de cada imagen. Esto del que hemos dicho, el contenido único, al final, estar todos los días en las redes sociales, escribir un post todos los días cuesta, ¿vale? Es decir, hay que tener tiempo, recursos, porque hay que escribir de cero, entonces, pero tenerlo muy en cuenta. Luego, enlaces externos. Esto es importante porque si nosotros cogemos de nuestro post y hacemos enlaces fuera de nuestra página, ayuda a Google a decir, vale, podemos completar más información en otra página externa, o podemos llevarles porque hemos mencionado a una persona en concreto que es experta en ese tema y lo llevamos. Google lo interpreta como algo positivo. Aquí también podemos hacer dos cosas. Etiquetar esos enlaces como que queremos que Google lo identifique, que lo sacamos de nuestra página, o que no lo identifique, ¿vale? Podemos hacer que eso no cuente para Google. Sí que es bueno, aquí hay que tener un punto su justa medida. No podemos ni que no identificar todos los que salimos fuera, ni identificar todos. Hay que tener un punto de equilibrio, ¿vale? ¿Y eso lo puedes cambiar? Lo puedes cambiar porque hay unas etiquetitas dentro del propio enlace que lo haces, ¿vale? Que puedes poner que, ahora no me acuerdo exactamente cómo es, anchor text, follow o no follow. Si es follow es de que sí que lo llevas, y no follow es que no haga caso a ese enlace, ¿vale? Eso lo puedes cambiar dentro del propio WordPress o dentro de cualquier elemento. Entonces hay que buscar en su momento el equilibrio, ¿vale? Pero follow es llevar ese enlace. Sí, es llevar y no un enlace. A ver, lo que haces es que cuando Google interpreta tu página, te dice, vale, le estás sacando al usuario a otra página y le estás llevando a otra página, por ejemplo, que es muy relevante. Entonces lo interpreta como algo positivo, pero no puedes estar constantemente llevando a tu usuario a otras páginas relevantes, porque lo que cuenta es para Google es que si lo haces de una manera equilibrada, tu página va cogiendo relevancia, va cogiendo porque se nota que ese contenido es de calidad y encima le estás dando a otra página igual de bastante calidad. Por eso esos enlaces hay que estudiarlos bien a lo que los mandas. Ya, pero por ejemplo, ¿cómo le dices que el enlace es tuyo? Porque puedes mandarle un enlace que lo tienes ya dentro de tu propia página o un enlace fuera, ¿no? Sí, hay enlaces internos y enlaces externos. Si tú quieres, por ejemplo, los internos también funcionan lo mismo. Tú puedes ponerle follow o no follow. ¿Vale? Entonces, por eso digo, ¿cómo dices que es de fuera o de dentro del enlace? Dentro de una etiquetita por dentro programada, tú tienes que poner follow o un follow. Pero es dentro de la programación. No es dentro del propio enlace. Cuando editas, Sí, cuando editas el enlace. Ah, vale, vale. Sí, pero no, Sí. un enlace. Sí. Vale, tú quieres que vaya a ese enlace, Sí, solo, ¿no? sí. Que acceda a él. Sí. Pero que puede ser dentro de tu propia página web Sí. o fuera. O fuera. Eso es. Pero eso es que como interno o un externo. Claro, que no sabe que es fuera o dentro de tu página. Porque él lee ese código interno, es decir, lee, esto es como por código, cuando rastrea, te va cogiendo todo de dentro de tu página y tú ya lo has puesto en ese código, interpreta si es de fuera o si es de dentro. ¿Vale? Importante, eliminar errores 404. Muchas veces nos metemos a una página, vamos... esto, por ejemplo, ya que en nuestra página pase, pero es que hay gente que se gasta el dinero en Google AdWords, en los anuncios que hemos visto, pinchas en el anuncio y te pone error en la página. Ya eso ya, vaya, lo hemos rematado porque encima le están cobrando ese dinero por hacer clic. Pues es importante
que enlaces, por ejemplo, es que nos hemos comido una letra al hacer ese enlace y no está bien hecho. Eso es muy importante que tengamos bien y que eliminemos todos los errores. Para esto también hay programas que tú lo pasas por tu página y te dice si tienes algún error. Luego, si queréis, os comento. Una cosita respecto del error 404. Si no tengo mal entendido, si tú modificas o editas esa... o es diferente. Acaba de decirlo. Sí. Si tú modificas o editas esa página de error que tú tienes en tu página web o en tu blog, Google o los buscadores lo valoran positivamente. Lo ideal, a ver, lo que dice Mario, lo ideal es que no tengamos ningún error. Otra cosa es que la página 404 la podemos modificar. Es decir, ahora ya hay tres opciones. No tener errores, que es lo ideal. Tener error y encima no tener ni página ni nada y te sale 404. O tener el error y modificar esa página, que está algo mejor. Entonces podemos customizar esa página. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que dice Mario? ¿Qué le puedes decir? Esta página no existe, pero vuelve otra vez a la página inicial y sigue navegando. Y entonces lo que haces es intentar que esa gente que se te va a salir por la página 404, alguno igual le dice, bueno, pues voy a seguir navegando. Eso es un poco A lo que voy un poco yo es que más que tengas errores de página, errores de enlaces rotos, ¿sí? Que hubieras tenido un artículo que por lo que sea lo has borrado, o lo has archivado y que te lleve a esa página. Eso es lo ideal, digo, pero sigue habiendo un enlace roto, ¿vale? Entonces lo ideal es no tenerlo, pero si ya lo tenemos mejor customizado, mucho mejor. Vale. Siguiente, entonces, hasta aquí. Hay más elementos de SEO page, pero hemos dado un poco una pincelada de los que me parecen como más importantes o más relevantes. Ahora vemos qué podemos hacer con el SEO page o elementos que ya no podemos, algunos que afectan a elementos externos a nuestra propia página. Pues es importante que generen tráfico a nuestra web otras páginas. Entonces, es importante, por ejemplo, identificar los mejores blogs, si estamos nosotros en un sector determinado, pues cuáles son importantes, siempre y cuando puedan no ser competencia o de alguna manera, pues ver qué blogs tienen más tráfico o intuimos que puedan tener más tráfico y nos puedan ayudar o generar visitas a nuestra propia página web. Esto va más dedicado al tema de blogs, no al tema de páginas web. El que tiene un blog, siempre que queremos ganar esa autoridad que hemos hablado antes, o ese prestigio, ¿cómo lo podemos intentar ganar? Pues invitando a otros blogs que sepamos que son importantes dentro de ese mundo a que publiquen en nuestro blog. Esto aumenta la calidad si viene alguien externo y nos ayuda con sus publicaciones. Esto, por ejemplo, en el mundo de los bloggers se hace bastante, esas colaboraciones. Conseguir enlaces a través de las redes sociales. Si nosotros también tenemos redes sociales, si las compartimos para que gente pueda entrar a través de esos enlaces que compartimos, ayuda a que haya más enlaces o consigamos más enlaces a nuestra propia página web de una manera natural. Esto es importante en los blogs, es decir, qué blogs, qué posts, por así, son los que más entradas tienen, cuáles son los que más han gustado, los que menos han gustado. ¿Por qué? Porque al final el blog, hablamos de contenido en función de cuál es el contenido más relevante para nuestros usuarios. Pues eso hay que tenerlo claro, porque igual estamos publicando un montón de posts y no les interesa a nadie. Entonces tenemos que saber cuál gusta más. ¿Para qué? Para ir en base a eso, crear más contenido. Y importante crear, que al final va a repercutir dentro de nuestro blog, pero añadir contenido multimedia.
¿Qué es lo más importante ahora? Pues el tema de videotutoriales prácticos, infografías, es lo que mejor está funcionando. ¿Por qué? Porque eso atrae. A nivel de... Es importante también, por ejemplo, atrae mucho listados. Las 10 mejores bicicletas de montaña, los 10 mejores libros para el verano. Pues gusta, lo estáis poniendo en práctica. 10 mejores herramientas SEO. ¿Vale? Vamos un poco a ver errores que algunos los hemos comentado, pero errores más comunes. Bueno, lo hablábamos antes sobre optimización del SEO. Esto, y lo hablaba con Mario, que dice Mario que siempre hace hincapié, y yo también voy a hacer hincapié, sobre todo en las conclusiones. Esto no lo conseguimos hoy, nos vamos muy motivados de la charla y decimos, bueno, pues nos vamos a poner con el SEO, vamos a empezar a meter títulos, bien los títulos, las descripciones. Esto no, al día siguiente nos decimos, joder, no estamos en el primer puesto. Esto hay que trabajarlo, hay que tener paciencia, ver qué hace la competencia, analizar para ver un poco y nos hace de la noche a la mañana. Si queréis estar en primera posición, con pagar es muy fácil si queréis estar mañana mismo, ¿vale? Pero si queréis de una manera natural, hay que trabajarlo, ¿vale? Es costoso. Y que no podemos, lo que no podemos hacer es, venga, tengo que meter las palabras clave como sea, no tiene ningún sentido ni contenido, pero las meto. Simplemente os hago una reflexión y es pararos a leer de 5 webs que leáis, a ver si entendéis algo en alguna de ellas, porque algunas están escritas de una manera muy rara, no, la gente no, pero como hay que mejorar el SEO, la gente realiza textos sin ningún tipo de fundamento. Como veis, siempre hago hincapié que el contenido, en este caso, es lo más importante. Tema de la velocidad, importante. Si no tenéis el tema de caché, que hemos visto anteriormente, optimizar las imágenes. Si se hacen con WordPress, está optimizado el WordPress para escritorio, pero para móvil no está bien adaptado lo que es la carga de velocidad de las páginas. Entonces hay que tocar código por dentro, eso es importante. Utilizar tácticas poco limpias, ¿vale? Como que podemos comprar backlines, que son enlaces que nos hagan a nuestra propia página web. Si queréis, mañana compramos. ¿Qué pasa? Que si nos detecta Google, nos penaliza. Es más, ha habido casos en los que han detectado por hacer enlaces de una manera fraudulenta, ¿vale? Y han bloqueado la página web, ¿vale? Entonces eso se puede hacer. O esta es la etiqueta que hay que poner en el enlace. Ancho text, ¿vale? Luego, insertar demasiados enlaces externos, que digamos, oye, pues lo que hablamos, duplicar contenidos, copiar contenidos de otras web, incluir excesiva publicidad, por ejemplo, eso en los periódicos deslimita mucho, ¿vale? El tener, publicar contenido poco relevante, o metadescripciones o títulos que nos metamos con calzador, ¿vale? O este tema de utilizar la web para hacer pruebas y decir, bueno, con esta web hago pruebas y ver si funciona o no funciona. Eso lo entiende Google y lo penaliza. Tener enlaces rotos. Escribir con faltas. Demasiados enlaces externos, esto es lo que hemos visto anteriormente. Utilización del flash. Esta es una tecnología ya que está obsoleta, sobre todo con el tema de los dispositivos móviles. Se está utilizando cada vez menos, pero sigue habiendo páginas que utilizan tecnología flash y eso limita la indexación de los contenidos. Google no interpreta el flash, no sabe qué contenido se está visualizando en esa página. Esto es importante. Yo aquí no os puedo decir que hay fórmulas mágicas hay mucha gente me dice, no, me han dicho que
que me contratan, que contratando a esta persona, esto lo comento porque me ha pasado muchas veces, me ha dicho que mañana voy a estar en primer lugar. Pues adelante. Adelante. No hay fórmulas mágicas. Yo os mentiría si os voy a decir, mira, mañana vais a estar mucho mejor posicionados o la semana que viene. Lo que hay es que trabajarlo bien, ver todos los elementos, currarte con Google Analytics y ir mejorando posiciones. Pero no os puedo decir, oye, mañana vais a estar en primera posición. Y hay mucha gente, podéis ver los anuncios en el propio Google. Algunas pequeñas ayudas para aumentar el SEO, aunque muchas las hemos visto, pero disponer de un blog, ¿por qué ayuda? Ayuda porque estamos constantemente renovando contenido y eso lo interpreta Google como algo positivo. El tener una página web más un blog ayuda o interpreta Google como algo que está vivo, que está en movimiento. El valor de nuestra propia, el valor que demos, es decir, lo interesante que sea de nuestros contenidos es lo más valorado por Google. Es decir, que si ve que la gente que le redirigimos luego sale automáticamente, Google dice, este contenido no es importante o no le aporta valor al usuario. Por ejemplo, lo que veíamos anteriormente de televisiones baratas en MediaMarkt, pues está claro que con el concepto de televisiones baratas 3D interpreta que aporta valor o la gente compra esas televisiones en MediaMarkt. Hay que olvidarse de contenidos cortos, lo que hablábamos. Cada vez los posts, 2 frases y publico el post. Hay que hacer contenidos relativamente un poco extensos. Cada vez, sobre todo las web, no es que es visual, mi web y tal, no es que sea visual, pero otra cosa es que haya contenidos también en la propia página web, ¿vale? Las redes sociales, importantísimo sobre todo para que nos generen tráfico a través de esos enlaces, ¿vale? Tener unas redes sociales, elegir bien esa estrategia en qué redes sociales vamos a tener a nuestro público objetivo, eso va a ayudar a que nos generen enlaces a nuestra propia página o a nuestro propio blog. Importante que ahora, por ejemplo, Google penaliza a las páginas y las baja de posición a las páginas que no tengan una versión responsive de la web. Es una versión adaptada a móviles, ¿vale? Pues desde hace 2 años a todas las webs interpreta Google si esa página web o ese blog no está adaptado a los dispositivos, le baja de posición. Entonces es interesante tener la versión responsive. Hay que sorprender con el título, una imagen destacada, hablábamos de antes de pelota rosa, bueno, pues intentar buscar esas imágenes que sean sorprendentes, que le puedan al usuario atraer. Títulos un poco frescos, más atractivos, ¿vale? Hablábamos antes también de Google Analytics, importantísimo, ver qué flujo hay, dónde pierdo a mis usuarios, de dónde se van, para intentar mejorar. Nuestra web, yo siempre digo, la web siempre está en beta, nuestra página web, nunca está concluida porque siempre hay posibilidad de mejoras, siempre podemos mejorar esa tasa de rebote, siempre podemos mejorar ese contenido, optimizar esas imágenes, ¿vale? Y sobre todo, contenido nuevo, que aporte algo diferente. Cada vez hemos visto cuántos trillones de páginas hay. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido repetido. Pues intentar aportar contenido nuevo. Ya como conclusiones, planteo 5. Antes de desarrollar un proyecto web, debemos sentarnos a pensar. Veíamos antes el tema de la arquitectura de la información, que es importante plantear nuestra página como queremos llevar al usuario, por dónde le queremos guiar, ¿vale? Pues esto es lo mismo, hay que ponerse a pensar. Si vamos a crear una estrategia de SEO, decidir tenerlo claro, también nos tenemos que sentar y decir, vale, ¿qué objetivos queremos? ¿Por qué queremos nuestra página que sea conocida? ¿O qué objetivos tenemos con nuestra página? No es lo mismo hacer un SEO para una tienda online que hacer un SEO para una página web corporativa. El SEO, bueno, es lo que acabo de decir, requiere de estrategia. El contenido es el rey. Hemos visto que todo al final gira en torno al contenido.
a que ese contenido sea nuevo, a que ese contenido sea atractivo para el usuario, a que le aportemos valor, a que sea de calidad, ¿vale? El SEO es un proceso que lleva tiempo. ¿Cuánto? Pues no es calculable, es decir, no podemos tener, pero que sepamos que ofrece resultados a medio y a largo plazo, ¿vale? Es decir, tenemos que por lo menos perder 2 meses para que podamos ver ciertos resultados. Y lo dicho, no hay fórmulas mágicas. Al final esto es cuestión de trabajo, de analizar nuestra página web, de ver qué contenidos son los más atractivos, de ver dónde perdemos al usuario para poder mejorar ese contenido, de innovar constantemente con nuevas imágenes, con nuevos contenidos. Y eso es todo. ¿Vale? Muchas gracias. Una preguntita. Estabas comentando